Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este video podcast en español con información, noticias y análisis sobre tus Pittsburgh Steelers, al que llamamos esta semana en Steelers. Los saludo como siempre, mi nombre es Francisco Rojas, los saludo de acá desde Chile en un nuevo episodio del podcast y los invito a dejar sus comentarios y preguntas en YouTube y a conectarnos como siempre a través de X en la cuenta @Steelers en Chile. Quiero dejar un saludo muy especial a todos los fanáticos de Steelers que durante este fin de semana estuvieron participando en la iniciativa de la Foto Worldwide y que se tomaron sus fotografías, sobre todo en distintas partes de México, en toda Latinoamérica. Un gran saludo y que sigamos conectando a la familia y a la Steeler Nation por todo el mundo. En el episodio de hoy, episodio número 8, vamos a conversar un poco de las noticias que han transcurrido desde la última vez que tuvimos episodio, ¿no es cierto? La última vez que tuvimos podcast. Vamos a analizar el roster de 53 y cómo quedó conformado en definitiva el Practice Squad. Vamos a también conversar sobre algunas noticias que se han estado dando estos últimos días. Vamos a revisar qué quedó, ¿no es cierto?, de nuestra lista de jugadores on the bubble, como habíamos dicho en el episodio anterior. Y obviamente tenemos que analizar y vamos a hacer la previa de lo que va a ser esta semana 1, el primer partido de temporada regular de Pittsburgh contra San Francisco en Acrisure Stadium. Así que rápidamente vamos a comenzar. En primer lugar, ¿no es cierto?, la conformación final del roster está ahí a la mano izquierda. No voy a entrar en detalles sobre los nombres ni analizarlo, eso lo pueden revisar ustedes. Sí les quiero hacer algunos comentarios generales de algunas cosas que me parecen destacables de este roster de 53, ¿ya? Es un roster se ve bastante completo, está equilibrado, ¿no es cierto? Hay buena profundidad, hay bastante depth, es algo que se vio a lo largo de todo en la pretemporada. 24 jugadores al lado ofensiva, 26 jugadores al lado defensivo. Este es el roster inicial, una de las cosas que más llamó la atención cuando salió este primer roster el día martes, ¿no es cierto? Como les conté ese día martes a las 4 de la tarde, es que no, tenía dos pateadores, ¿ya? Había dos pateadores de despeje, dos punters, tanto Braden Mann como el jugador Presley Harvin. Y bueno, era evidente que Steelers no iba a quedarse con esos dos pateadores a lo largo de la temporada, esos dos despejadores, y que algún movimiento se pensó por ahí que podía estar tramando Mark Khan para hacer algo con alguno de esos pateadores, tratar de hacer un trade como lo hizo con los jugadores antes, de hacer algún movimiento. Finalmente no se dio. El jugador Braden Mann fue cortado al día siguiente, pero lo retuvieron por lo menos un día en el roster. También se temía que podía haber alguna lesión, que eso sí pudiese explicar por qué dejar dos pateadores si tienes que pasar a uno a la reserva de lesionados, tiene que estar inicialmente en el roster y después te quedas con el otro, pero eso no fue así. Y finalmente pasó, ¿no es cierto? Se dio la lógica y Presley Harvin quedó en el roster y Braden Mann fue cortado. A destacar también en este roster quedaron todos los rookies, ¿ya? Y eso no siempre ocurre, obviamente, excepto por el rookie lesionado, ¿no es cierto?, de la rodilla de que se rompió la ACL, Corey Trice Jr., el esquinero. El resto de los rookies que estaban sanos, todos quedaron en el roster. Esto es primera vez que pasa desde que está Mike Tomlin como head coach, ¿ya? O sea, como saben ustedes, hace varios años, así que no es algo que pase siempre y yo creo que habla bien de la clase del draft, que ha sido algo bien comentado y celebrado, ¿no es cierto?, de esta clase de draft Steelers, y esperemos que dé buenos resultados y demuestren su valor también. El otro que me pareció destacable es que no quedó ningún undrafted free agent, ningún rookie undrafted free agent, a diferencia por ejemplo, el año pasado, que sí quedó un undrafted free agent, ¿no es cierto?, que hoy en día es el running back Jalen Warren, ¿ya? Él llegó como undrafted free agent este año, a diferencia del año pasado, ningún jugador undrafted free agent quedó en el roster.
Un roster con bastante recambio si uno lo compara con el roster del año anterior. Hay 19 jugadores nuevos, lo que habla de bastante recambio. Y si bien hay varios jugadores jóvenes, sobre todo del lado ofensivo, uno pudiera pensar que es un roster joven, la verdad es que también hay bastantes jugadores bien veteranos, como el mismo Cam Hayward, ¿no es cierto?, como Patrick Peterson, que llevan el promedio de edad a cerca de 26 años, lo cual no es de los rosters más jóvenes de la NFL, y eso siempre es bueno, tener una buena mezcla de experiencia también con jugadores jóvenes, pero también gente mayor que pueda un poco ir marcando en camino. Eh, si uno ya va más a los análisis por posición, algunas cosas que llaman la atención, tal vez poca cantidad de linebackers, eh, también la alta cantidad de defensive backs, ¿no es cierto?, de jugadores de secundaria, sobre todo los 7 corners, ¿ya? Que finalmente se sumó a esta lista de corners y fue el séptimo, el jugador Desmond King, del que vamos a hablar en unos segundos más. Pero llama la atención si efectivamente Steelers se va a mantener con estos 7 corners o va a haber por ahí algún cambio en la conformación del roster, ¿ya? Y de estos 53 jugadores, recordar que en Game Day, en el día del partido, solamente se pueden equipar 46, lo que llaman darle un casco. Solamente 46 jugadores tienen su casco para ese día, pueden jugar. Hay mucha gente que se pregunta por qué hacen esto, pues si el roster tiene 53, ¿por qué no pueden jugar los 53 o estar los 53 disponibles para el día del partido? Y esto básicamente es para tratar de equiparar un poco ante posibles lesiones, ¿ya? Si yo a lo largo del año es algo que va a pasar, tengo jugadores lesionados y que no pueden jugar, de 53 voy bajando, ¿no es cierto? Me van quedando 52, 51, 50 jugadores disponibles. Entonces la idea de limitar los jugadores activos en el Game Day a 46 es poder equiparar y que no pase que en algún momento un equipo tiene más jugadores disponibles que otro por el mismo tema de las lesiones. Pasando a cómo quedó conformado el Practice Squad, ¿no es cierto? Lo primero que llama la atención es algunos nombres conocidos de jugadores que estuvieron durante el training camp, ¿no es cierto?, con el equipo. Por ejemplo, el cornerback Luke Barkoo, ¿no es cierto? El nose tackle Brain Fehoko, que también es súper importante que haya podido mantenerse en el equipo, en el Practice Squad. Lo vamos a analizar después también porque lo habíamos mencionado en los jugadores on the bubble. Eh, el jugador Perales, ¿no es cierto? El outside linebacker David Perales, el running back Greg Bell también estuvo en el equipo antes, el safety Trenton Thompson también estuvo en la pretemporada, el tight end Rodney Williams también es un nombre interesante a tener en el practice squad, por lo que vamos a conversar después quedaron solamente 2 tight ends en el roster, 2 tight ends puros, ¿no es cierto? Y el jugador híbrido que sería Connor Hayward. Así que es importante tener esa reserva, por lo que le había comentado la vez anterior, que se pueden elevar jugadores del Practice Squad o ante una lesión. Los primeros jugadores que uno va a echar mano son los jugadores del Practice Squad, y en este caso el tight end Ronnie Williams había mostrado bastante buenas cosas en el training camp. Así que es bien, bien interesante tenerlo como una alternativa ahí. Y el último jugador de los que regresa es el wide receiver Des Fitzpatrick, ¿ya? Algunos jugadores nuevos, no vamos a analizar todos los nombres porque tomaría mucho tiempo, pero algunos jugadores a destacar: el cornerback Anthony Brown, que viene de Dallas, lo habían tomado en la 6ª ronda del draft del 2016, así un jugador bastante veterano, con experiencia. También el defensive tackle Jonathan Marshall viene de los Jets, drafteado también en la 6ª ronda, pero en el año 2021. También quiero mencionar al wide receiver Simi Fehoko, es el primo de Brandon Fehoko, también samoano, ¿no es cierto? Y él viene del equipo también de Dallas, drafteado en la 5ª ronda del 2021. Y finalmente quiero también mencionar al fullback Sander Horvath. ¿Por qué lo quiero mencionar? Porque recordemos que en nuestro roster, ¿no es cierto?, no quedó ningún fullback puro o fullback real, ¿no es cierto?, 100%, después de la partida de Derek Watt del año pasado, que era un fullback. Este año ese rol lo va a tener Connor Hayward, pero que sabemos que es un jugador un poco híbrido, no es un fullback puro. Así que es interesante a lo mejor la variante que puede significar este jugador Horvath. Él fue seleccionado por los Chargers en la 7ª ronda del draft del 2022. Viene de la Universidad de Purdue y es un jugador bastante corpulento, de 1,91 m de estatura, 104 kilos, así que bastante potente ahí, puede ser una alternativa interesante para el juego terrestre. Siguiendo con nuestros temas, ¿no es cierto? Vamos a pasar a las noticias.
La primera noticia que les quiero comentar fue el trade, ¿no es cierto?, antes de la conformación del roster del jugador Kendrick Green, ¿ya? Hemos hablado harto a lo largo del off-season del problema, entre comillas, que significaba Kendrick Green, de cómo tenía que consolidarse como centro reserva y no lo logró, ¿no es cierto?, esta alternativa de ser fullback que finalmente tampoco prosperó. Y finalmente se da este trade a los Houston Texans, donde el jugador se va a cambio de una sexta ronda del draft, pero para el año 2025, ¿ya? Es decir, no el próximo draft, sino que el año siguiente. Algunos pueden pensar que es poco, pero básicamente sacar algún pick de este jugador ya es rescatable, ¿ya? Porque era un jugador que sí o sí se iba a ir del roster, iba a ser cortado. eh, ya no servía en el fondo a lo que estábamos tratando de hacer, ¿no es cierto?, en Pittsburgh. Y el hecho de poder conseguirle valor es de todas maneras algo rescatable. Como digo, es esta sexta ronda, pero eh, es, es totalmente destacable. Eh, Obviamente le deseamos al jugador que le vaya bien. Yo en realidad tengo, como dije, mis dudas. No funcionó como centro. Algunos dicen que pudiera servir como guardia, pero la verdad es que él trató de ser guardia. Compitió en el preseason del año pasado, ese puesto de guardia con el otro jugador ¿no es cierto?, que se fue de Pittsburgh y la verdad es que no consiguió el puesto. Así que eh, lo bueno para Pittsburgh es conseguir algo acá. Obviamente le deseamos suerte y lo vamos a ver también, se supone, en el partido que enfrente Pittsburgh a los Texans, pudiera jugar como titular, así que ahí lo vamos a ver prontamente. Y la otra noticia, ¿no es cierto?, que también se dio esta semana, en estos días, fue la incorporación, ¿no es cierto?, la firma del cornerback Desmond King, ¿ya? Este jugador se incorpora a este cuerpo de defensive backs, ¿no es cierto? Jugador de 28 años, jugó en la Universidad de Iowa y fue quinta ronda del draft del 2017 por los Angeles Chargers, ¿ya? Un jugador que cuando salió el draft prometía harto, pero la verdad es que ha pasado por varios equipos. Fue el Pro en algún momento, o fue Pro Bowl en algún momento, por ahí por el 2018, pero después ha ido decayendo. Estuvo en Tennessee, después se fue a Houston, y finalmente, desde donde viene, ¿no es cierto?, de los Texans, jugó como titular. El año pasado, la verdad, el 2022 tuvo 13 inicios como titular, 89 tackles, 2 intercepciones, 8 pass breakups, pero finalmente el equipo de los Texans lo corta. Así que es un poco curioso que lo hayan cortado. Eh, Algo obviamente puede venir a aportar al equipo de Steelers. Habíamos conversado, ¿no es cierto?, en otros episodios que había un poco de debilidad en relación a ese cuarto esquinero, a las dudas que podía plantear el rendimiento que estaba teniendo James Pierre, y en ese sentido había necesidad de reforzar los corners. Si bien el jugador de Desmond King juega más en el slot, como slot corner, también tiene la posibilidad de jugar como outside corner, así que podría servir como una alternativa a Pierre, pero también interesante lo que va a lo que pudiera aportar como slot corner, ya que es una posición que, como dijimos durante el training camp, igual estuvo en disputa, ¿cierto? La disputó por un lado el jugador Chandon Sullivan, vamos a ver qué quedó ahí en el depth chart, y también el safety Elijah Riley. Son los dos jugadores que pueden jugar en slot, así que Desmond King viene a ser como una tercera alternativa. Y lo que algunos piensan o han comentado es que este jugador podría tener un rol parecido a lo que hacía en Steelers Mike Hilton. No sé si se recuerdan el corner que ahora está en Cincinnati. Mike Hilton tenía un físico un poco similar, ¿no es cierto? Era un jugador no tan alto, no tan espigado, pero más o menos fuerte, medianamente corpulento para un defensive back, y que cargaba muy bien. Tenía muy buen blitz y cargaba muy bien el mariscal. Así que eso se supone que es un aporte que Desmond King podría hacer al equipo de Steelers. Lo otro que quería comentar o revisar rápidamente en cuanto a las noticias es que aparecieron nuevos números, algunos cambios de número de jugadores que estaban, ¿no es cierto?, con otros números en el training camp, para que no se confundan, no se olviden al verlos en el partido. Bueno, con el número 25, el jugador nuevo, ¿no es cierto?, Desmond King, y toma el número 44, Marcus Golden,
el linebacker, ¿no es cierto? Outside linebacker de reserva. Y toma el número 54, el linebacker interno Quan Alexander, ¿ya? Así que son números nuevos para que lo tengan presente para el partido del domingo. Y la última noticia que vamos a revisar es que se nombraron, ¿no es cierto?, los capitanes, ¿ya? Esto lo votan los jugadores, así que es un reconocimiento, entre comillas, entre los pares. Hay varios nombres que se repiten de capitanes del año pasado, obviamente Cam Hayward, ¿no es cierto?, el jugador más veterano, líder del lado defensivo, es nuevamente capitán defensivo elegido por sus compañeros, y también TJ Watt, ¿no es cierto? Uno de los mejores jugadores del equipo, de los más fuertes, que también, que también vuelve a ser capitán al igual que el año pasado, y que esto igual es valorable desde el punto de vista de TJ Watt porque él es un tipo que no es muy, no verbaliza mucho, no es un líder muy de discurso ni de hablar, pero obviamente lidera con el ejemplo, con cómo trabaja, y poco a poco, en sus primeros años obviamente no era un jugador muy reconocido por los pares o que convocara mucho, ¿no es cierto? O que no era muy líder, ¿no? Que liderara mucho al equipo, pero de un tiempo a esta parte ha ido tomando más ese rol de líder, sobre todo al ir pasando los años y a ir adquiriendo más experiencia. Él ha ido también asumiendo ese rol, tomando un liderazgo un poco mayor, y eso lo reconocen también sus pares y lo eligen como capitán. El otro jugador, el número 28, que a lo mejor muchos no conocen tanto, un jugador de equipos especiales, se llama Miles Kilbrew. Hemos hablado de él, es uno de los mejores jugadores de equipos especiales de los Steelers, y él obviamente representa esa unidad. Así que esa es la razón por la cual está ahí, obviamente. Bueno, y del lado ofensivo, la mayor novedad viene siendo, ¿no es cierto?, ahora la capitanía de Kenny Pickett, ¿ya? Recordemos que el año pasado los capitanes ofensivos eran, por un lado, el quarterback Mitchell Trubisky, que venía llegando de fuera, ¿no es cierto?, del equipo, venía como un agente libre, ¿no es cierto?, del equipo de Buffalo, y lo eligieron sus compañeros como capitán, yo creo, para darle un poco el espaldarazo y el respaldo, ¿no es cierto? Pero claramente ya al asumir la titularidad Kenny Pickett y quedar claro, como conversamos, que esta pretemporada, ¿no es cierto?, el QB1, el primer mariscal, era Kenny Pickett. No extraña mucho esta decisión de los compañeros de nombrarlo a él como capitán. Además que al parecer Kenny Pickett tiene unos rasgos de liderazgo bastante destacados, bastante notorios, que ya venía mostrando desde que estuvo en la Universidad de Pittsburgh. Eh, y obviamente pareciera que sigue construyendo en esa misma línea, o sea, los líderes naturales y los jugadores que son capaces de convocar a sus compañeros y además parece que su ética de trabajo y su ¿no es cierto?, detalle en su trabajo es algo que también los compañeros respetan y valoran y lo expresan así. A lo mejor una cosa que pudiera llamar la atención, el año pasado junto con Mitch Trubisky de capitán ofensivo, también se había elegido como capitán ofensivo al running back Najee Harris. Y de hecho durante el offseason, tanto Mike Tomlin como el mismo, a lo mejor Ben Roethlisberger, ¿no es cierto?, antes de retirarse, habían comentado sobre el interés en que Najee asumiera un rol más de líder, de que fuera un jugador más que convocara, ¿no es cierto?, más a sus compañeros, y eso se vio reflejado. Este año no aparece como capitán, no creo que sea por problemas del jugador particularmente. No creo que signifique que Najee Harris dejó de liderar, o que los compañeros perdieron un poco su respeto o cómo lo valoran, sino que yo creo que más bien tiene que ver con, sobre todo del lado ofensivo, ¿no es cierto?, el ponerse todos detrás de esta única cara, ¿no es cierto?, de este único personaje que vendría siendo Kenny Pickett, y asumir un único liderazgo, ¿no es cierto?, para toda la ofensiva. Yo no leería más que eso en relación a esa ausencia, aunque por ahí a alguno le pudiera llamar un poco más la atención. El siguiente, el siguiente tema que vamos a revisar tiene que ver con lo que teníamos del roster, del depth chart, ¿ya? Previo al primer partido, los Steelers tienen que presentar su depth chart. Es obviamente el mismo roster, ¿no es cierto? Pero la diferencia es que da cierto orden en las posiciones, y, y bueno, no vamos a entrar en detalle, ¿no es cierto?, de los nombres. No hay muchas sorpresas de lo que se había conversado antes, o de lo esperado, ¿no es cierto? El tackle izquierdo titular es Dunmore Jr., que a Bradley Jones como reserva.
Los wide receivers tampoco hay mucha sorpresa, en los running backs tampoco. Y en los tight ends obviamente solo hay dos, así que Pat Fairmouth, Darnell Washington, y después viene Connor Hayward en este rol más dual, ¿no es cierto?, como fullback o también como tight end. Dentro del lado defensivo, destacar, me parece, el tema de la rotación, tanto en los linebackers internos, ¿no es cierto?, de estos tres jugadores que hemos ido mencionando en el preseason, Cole Holcomb, Landon Roberts y Quan Alexander, aparecen ahí claramente con ese OR, que indica que son intercambiables y que va a haber una rotación entre los tres, dependiendo de las distintas formaciones. Y detrás viene como reserva Mark Robinson. Y una situación similar también se va a dar con el tema de los safeties, en que en el fondo aparece Minkah Fitzpatrick, pero como alternativa de Monte Casey, y por otro lado Kenny O'Neill, pero también como alternativa de Monte Casey, para lo mismo. Así que también va a haber una rotación ahí entre los tres safeties. Y como habíamos comentado, ¿no es cierto?, lo otro que me llama un poco la atención, aunque tiene que ver con que viene recién incorporándose al equipo, en que Desmond King aparece como un tercer cornerback. Eso yo creo que, como les decía, es porque viene recién incorporándose al equipo y de a poco va a ir asumiendo un rol o tomando un rol más dominante según su desempeño y según cómo se muestre en el juego, ¿no es cierto? Eso es lo último en cuanto a noticias. Ahora vamos a ir con lo que teníamos pendiente, ¿no es cierto?, de lo que comentamos en el episodio anterior, de estos jugadores on the bubble o en la burbuja, y que finalmente pasó con nuestros nombres, ¿no es cierto? En los wide receivers quedaron los dos jugadores que habíamos comentado, tanto con Olszewski como Miles Boykin. Esto yo creo que pasó también por una decisión de tener más profundidad en cuanto a wide receivers, ¿no es cierto? Hay que tener hartos wide receivers en el equipo porque en dado momento, una jugada, tú puedes necesitar hasta tres, incluso a veces hasta cuatro wide receivers en la cancha. Y todos sabemos que pueden haber lesiones, así que fácilmente puedes perder a uno o dos. Hay que tener un número importante, en este caso seis wide receivers. Y con Olszewski, ¿no es cierto?, queda por este doble rol que puede tener tanto como regresador como wide receiver, y por su lado también Miles Boykin aporta esta dualidad de poder jugar como wide receiver, pero tener un rol importante en equipos especiales. Dentro de los tackles ofensivos, ¿no es cierto?, fue cortado el Raven Clark, salió del equipo, y el jugador que quedó fue el tackle más joven, ¿no es cierto?, y que había sorprendido, lo habíamos comentado en el capítulo anterior, Dylan Cook, ¿ya? Eh, También quedó en el roster el rookie Spencer Anderson por su versatilidad, ¿no es cierto? Y los jugadores que fueron de la línea ofensiva, que fueron trade, ¿no es cierto?, que fueron cambiados, tanto el jugador Kevin Dodson, que comentamos en el capítulo anterior, ¿no es cierto?, se fue al equipo de los Rams, y Kendrick Green, que se fue, ¿no es cierto?, en este trade a Houston, a los Texans. Y finalmente, lo otro que habíamos conversado como una posibilidad, que muchos no creían, pero que yo comenté o sugerí, ¿no es cierto?, incluso ya iniciado el training camp, cuando empezó a verse muy bien Darnell Washington, es que cortaron al tight end Zach Gentry, quedó fuera del roster. No se incorporó al practice squad, que era algo que muchos pensaban que podía hacer. No sé si por, entre comillas, respeto al jugador, porque es un jugador bastante veterano, ¿no es cierto? O a lo mejor para darle la oportunidad de firmar con otro equipo. O tal vez el equipo de Steelers finalmente no lo quería y prefirió a un tight end más joven como el jugador, ¿no es cierto?, Ronnie Williams. Eh, lo cierto es que noticia de hoy día, eh, hoy recién martes, se supo que Zach Gentry estaría firmando con el practice squad del equipo de los Cincinnati Bengals. Así que noticia dolorosa, ¿no es cierto? Todos los fanáticos de Steelers sabemos que siempre el jugador se va a un rival divisional, duele un poquito más. Así que ese es el destino de Zach Gentry. Eh, Finalmente se iría al practice squad de los Bengals. Y dentro del lado defensivo, revisar un poco lo que pasó, ¿no es cierto? En la línea defensiva quedó bastante profundidad, quedaron muchos los jugadores que comentamos, tanto Armon Watts como Isaiah Lardner, quedaron los dos jugadores en el roster, pero obviamente, ¿no es cierto?, en algún punto había que elegir. Habíamos comentado que de los nose tackles había uno que posiblemente iba a quedar afuera, y en este caso fue el jugador Brian Fejoku, que fue cortado, pero lo bueno, ¿no es cierto?, es que pudo quedar en el practice squad. Así que eso es bueno. Eh,
como les comenté, ¿no es cierto?, está esta posibilidad de elevar jugadores del practice squad al roster, y no sería extrañarse que a lo mejor en partidos contra rivales que corren mucho el balón, ¿no es cierto?, que tienen muy buen juego terrestre, como por ejemplo Cleveland, contra Nick Chubb, que recurramos a este jugador, a Brandon Fehoko, para tener un jugador fuerte, potente ahí al medio de la línea defensiva que pueda defender bien el juego terrestre. Un poco sorpresivo esto, la mayoría de las proyecciones de roster tenían a uno u otro de estos linebackers por su aporte en equipos especiales, pero al final del día ni Nick Kwiatkowski ni Tanner Muse quedaron en el roster, los dos fueron cortados. Yo creo que eso da un poco cuenta de que efectivamente en equipos especiales Danny Smith, el coach de equipos especiales, estaba conforme con lo que tenían otros jugadores como el mismo Kilbrough, ¿no es cierto?, como Mike Boykin, como el corner, ¿no es cierto?, eh, como el corner que también juega en esa James Pierre, ¿no es cierto?, que también tiene un rol importante en equipos especiales. Yo creo que finalmente fue lo que hizo que estos linebackers fueran más prescindibles, y que estaban conformes con el depth que tenían en linebackers internos. El jugador Kwiatkowski fue cortado, hasta donde yo sé no tiene equipo hasta el momento, y el jugador Tyner Muse, que era ¿no es cierto?, un poco más joven, fue cortado, y es el único jugador de Steelers que fue reclamado en los waivers, ¿ya? Lo reclamó el equipo de los LA Chargers, así que se fue al roster de los Chargers, reclamado en waivers. De los otros jugadores, el defensive back Trey Norwood quedó fuera del roster, cortado. Habíamos dicho, ¿no es cierto?, estaba con este problema de lesiones, así que estaba complicado para quedar en el roster. Eh, el jugador Kenny Robinson, que este safety joven que había sido como la cenicienta del training camp, ¿no es cierto?, con buen desempeño, no le alcanzó para quedar en el roster, que fue cortado. Y hasta donde yo sé, tampoco ha firmado hasta ahora con ningún equipo. Quedaron las dos alternativas de slot corner que discutimos, tanto el cornerback Chandon Sullivan, ¿no es cierto?, un jugador más cornerback, como el jugador Elijah Riley, que es más un safety, pero que también puede jugar ese rol de slot corner. Y también el jugador James Pierre, ¿no es cierto?, este corner que mencionamos por ahí, había tenido un desempeño un poco cuestionado. La verdad que no hubo ningún jugador que fuera mejor alternativa. Ahora viene Desmond King a ver si va a competir un poco por ese puesto. Yo creo que ayudó también James Pierre su rol en equipos especiales. Y bueno, el último corner, ¿no es cierto?, más joven, que conversamos que podía haber sido competencia para James Pierre, que es este corner Luke Parkour, que venía de la XFL, fue cortado, pero reincorporado al practice squad. Así que se mantiene por lo menos vinculado a los Steelers. Lo último que vamos a hablar, pero no menos importante, es finalmente lo que se viene. Ya dijimos, ¿no es cierto?, en serio, la semana 1, y Steelers, la verdad que no tiene tiempo de partir lento ni de ponerse a tono de a poco, sino que vamos inmediatamente con todo. Recibe, ¿no es cierto?, el equipo de Steelers a los 49ers el domingo en Acrisure Stadium, y la verdad es que lisa y llanamente, de todo el schedule de este año, de todos los rivales, fácilmente podríamos decir que 49ers es de los rivales más difíciles que nos va a tocar enfrentar. Junto con Cincinnati tal vez, y uno o dos más, lejos de los rivales más complejos y más fuertes, en el papel por lo menos, ¿no es cierto? El año pasado San Francisco, sabemos, llegó al campeonato de la NFC, a la final de conferencia, y básicamente estuvieron a un quarterback, ¿no es cierto?, una lesión de Mariscal, de competirle finalmente a Filadelfia por llegar al Super Bowl. Así que un rival tremendamente duro, tremendamente difícil. De nuestro lado, ¿qué pienso yo que nos ayuda o nos favorece un poco? Cómo Mike Tomlin prepara estos equipos en semana 1, ¿ya? Los prepara muy bien, los entrena bien, y eso se ha demostrado en los últimos años en el primer partido, en el juego inaugural, ¿no es cierto?, el año pasado, ¿no es cierto?, ¿se acuerdan? 2022, ese viaje a Cincinnati, donde claramente los Bengals eran favoritos, y Steelers sale con todo a 100 kilómetros por hora y da la sorpresa, ¿no es cierto?, con una defensiva muy dominante, a pesar de que la ofensiva no rindió muy bien. Logran llevarse esa victoria muy inesperada.
Y lo mismo el año anterior en Buffalo, ¿ya? Acuérdense que el año 2021 tocó ir en la primera semana a Buffalo, donde claramente Buffalo era favorito y también, ¿no es cierto?, con buena ejecución y buena defensiva, Mike Tomlin tuvo al equipo bien preparado y pilló, entre comillas, de sorpresa a Buffalo también, ¿ya? No digo necesariamente que vaya a pasar lo mismo el domingo, pero es algo que Mike Tomlin por lo menos tiene buen precedente de en el fondo preparar bien a los equipos, sobre todo en estas primeras semanas, y hacerlos partir rápido, no tener que entrar a rodar mucho, no tener ¿no es cierto?, sacarse un poco ese rust que hablan de ese, ¿no es cierto?, ese como óxido que se va juntando en la offseason, sino que partir rápido. Y sobre todo es algo que también Mike Tomlin menciona en sus conferencias de prensa o cuando explica, ¿no es cierto?, que en estos primeros partidos de la temporada lo que más influye es la ejecución de tus mismos jugadores, de tu propio equipo, cómo vas a ejecutar las jugadas que tú haces más allá del matchup del rival y las cosas más estratégicas que empiezan a ser más relevantes después de las primeras semanas, ¿no es cierto? Cuando ya hay más tape dando vuelta, cuando ya hay un game plan más específico, cuando los otros equipos ya saben mejor cómo ejecuta cada uno sus esquemas y qué cosas pasan. Eh, en estas primeras semanas no hay tanta información, así que se basa mucho en lo que tú puedes ejecutar, hacerlo bien y en el fondo no cometer errores, ¿ya? Eh, y eso también es parte de lo importante de por qué eh, también Mike Tomlin hace jugar al jugador en preseason, hace jugar a los titulares, y lo que habla, ¿no es cierto?, o ha comentado estos días, ¿no es cierto?, de que si quieres boxear, tienes que saber también pelear con un sparring, tienes que tener un poco de actividad, no puedes partir de cero a 100, ¿no es cierto?, de un momento a otro. Y lo otro destacable de este partido es que desde el año 2014 que no tocaba un partido en semana 1 en Acrisure Stadium, así que yo creo que la Steelers Nation, ¿no es cierto?, va a tener el estadio lleno, van a ser muy ruidosos y van a representar también, dejar en alto, ¿no es cierto?, el nombre y la localidad, también haciéndole el trabajo más difícil a San Francisco y a su ofensiva. Así que esperemos que eso se note, porque como les decía, desde el 2014 con los Browns, que no tocaba una semana 1 en Acrisure Stadium, ¿ya? Vamos a seguir comentando algunas cositas con un video para seguir un poco hablando de lo que va a ser este partido. Bueno, como dijimos, ¿no es cierto?, San Francisco es un equipo muy complicado, la defensa número 1 de la NFL el año pasado en distintas categorías y con su estrella máxima, ¿no es cierto?, el jugador Nick Bosa, que está causando estragos en el backfield. Nick Bosa, para que ustedes se hagan una idea, es como TJ Watt en los Steelers, eso es Nick Bosa en San Francisco, ¿ya? El jugador que el año pasado fue el defensivo del año, Defensive Player of the Year, el 2022, y que este año sí está en una situación compleja con el equipo porque quiere firmar su contrato, no lo están por ahí negociando y el jugador hasta ahora está en un holdout. No se ha presentado, no estuvo en training camp, no jugó nada de preseason, no estuvo en los OTAs sin ningún tipo de actividad y hasta el día de hoy, martes, en los últimos reportes que revisé, todavía no firma su contrato. Eh, Obviamente Mike Tomlin y los Steelers se están preparando como para si él fuera a jugar, pero la duda, ¿no es cierto?, sería, aunque juegue, que no va a estar al 100% o cuánto va a jugar si es que no ha jugado nada en todo el año. Obviamente tienen que limitar sus snaps, porque básicamente, si bien obviamente él no ha estado en su asiento, ¿no es cierto?, en su sillón comiendo Doritos, está trabajando, me refiero, obviamente el jugador va a estar en forma y está trabajando, eh, tienen que cuidarlo y no ha tenido tampoco entrenamiento con el equipo, así que eh, veremos qué pasa por ahí. eh, puede que hasta no juegue o que si juega va a jugar menos. Del lado ofensivo, obviamente, Steelers tiene que estar Kenny Pickett muy, muy, muy atento, muy despierto, va a ser bien presionado. Esperemos que se muestre inteligente y que lo haga igual de bien, ¿no es cierto?, que lo hizo en la pretemporada. Eh, yo creo que es importante también el juego terrestre, pero no hay que decepcionarse si Steelers de principio no puede correr también el balón. La defensiva de San Francisco es muy buena contra el juego terrestre. Tienen ¿no es cierto?, esos frontales fuertes, tienen buenos linebackers internos, así que va a ser difícil correrles el balón.
Va a ser importante, yo creo, lo que puede hacer como apoyo, sobre todo si que juega Nick Bosa, el tight end Darnell Washington, para los bloqueos y para proteger a Kenny Pickett. Y yo creo que un poco Kenny Pickett va a tener que saber lanzar sus pases y encontrar a sus buenos receptores como George Pickens, ¿no es cierto? Lo que puede ayudar el mismo Freiermuth, el mismo Pat Freiermuth también va a ser muy importante. Y del lado defensivo, eh, obviamente que todo parte, ¿no es cierto?, con Christian McCaffrey, este running back muy dinámico, muy ágil, muy efectivo y que también tiene una doble, ¿no es cierto?, es una doble amenaza también en el juego aéreo, tanto ¿no es cierto?, corriendo como atrapando sus pases. Eh, Obviamente uno de los duelos o de las cosas que hay que mencionar en este partido es, si bien los mariscales sabemos que no se enfrentan directamente uno contra el otro, pero sí da que hablar, ¿no es cierto?, este rol que juega Brock Purdy en San Francisco. ¿Por qué? Porque básicamente es del mismo draft que Kenny Pickett, ¿no es cierto?, pero es este Mr. Irrelevant del draft, el último seleccionado, ¿no es cierto?, en el puesto 262 contra lo que es Kenny Pickett, que fue el primer quarterback seleccionado en su draft, ¿no es cierto?, por Pittsburgh en la posición número 20. Entonces, obviamente que molesta un poco esta comparación, o que algunos han dicho incluso que Brock Purdy es mejor que Kenny Pickett. Eh, Ciertamente que el año pasado tuvo buenos números, pero mucho eso se atribuye al gran esquema ofensivo que le impone, ¿no es cierto?, Kyle Shanahan, su head coach, una mente ofensiva muy, muy, muy privilegiada. Eh, y algunos dicen incluso que Kyle Shanahan prefiere a Brock Purdy porque es básicamente como una especie de robot, ¿no es cierto?, un jugador que le va a hacer caso y va a hacer exactamente lo que él quiere que haga en el campo, sin improvisar mucho, sin recurrir mucho a su talento. Eh, lo cierto es que obviamente, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que tienen en común Brock Purdy y Kenny Pickett, más allá de ser del mismo draft? Yo creo que es la experiencia, ¿no es cierto?, en college. Brock Purdy en Iowa State jugó 4 años, inició 46 partidos, y esa experiencia obviamente se nota al momento de ejecutar una ofensiva, le da, como dicen algunos, un piso bastante más alto que otros rookies que juegan menos y que tienen que aprender cómo llevar una ofensiva. Y Kenny Pickett, ¿no es cierto?, en una situación similar en Pittsburgh, eh, también jugó 4 años, inició 48 partidos, entonces evidentemente los dos tienen buen piso. Ahora, obviamente yo pienso personalmente que Kenny Pickett puede llegar mucho más alto, puede desarrollarse mucho mejor, y a la larga puede tener una mejor carrera como quarterback. Pero eso obviamente lo dirá el tiempo y la durabilidad que tenga cada uno y sus carreras. Siempre van a estar a la sombra, ¿no es cierto?, los jugadores que son drafteados en una misma clase. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Big Ben, que sale en la misma clase que, ¿no es cierto?, otros mariscales como el mariscal de los Chargers, ¿no es cierto? Eh, siempre se comparaban y siempre estaban en la lupa. Tú siempre estás comparándote con los mariscales de tu misma clase. Obviamente el lado defensivo, esperemos que la defensiva sea dominante. Lo que pueda hacer TJ Watt, obviamente que va a ser significativo. Como atacar y presionar a Purdy. Yo creo que una de las estrategias de Steelers va a ser, en el fondo, tratar de limitar el juego terrestre, tratar de limitar a McCaffrey y obligar a Brock Purdy a ganar el partido, ¿no es cierto? Obligarlo a completar sus pases, a ganar su jugada, y sacrificar un poco o descuidar un poco eso, pero ser muy disciplinados en contener el juego terrestre y en contener a McCaffrey. Porque si McCaffrey en el fondo se suelta y pasa por encima, después a Brock Purdy se le va a abrir todo el juego aéreo, y se le va a hacer todo mucho más sencillo. Sabemos que tiene muchas armas a la ofensiva, ¿no es cierto? El mismo wide receiver Deebo Samuel, muy, muy bueno. Con el tight end, tiene uno de los mejores tight end también de la NFL, que es George Kittle. La duda con George Kittle es que aparentemente por reportes no oficiales estaría con una lesión, estaría un poco lesionado. Digo reportes no oficiales porque el primer reporte oficial sale mañana miércoles de los entrenamientos y de cómo los jugadores, el nivel de participación que tienen. Eh, Así que tenemos que esperar a ver en el fondo cómo evoluciona esa lesión, pero está la duda. Por lo menos el día lunes no entrenó con normalidad, según reportes, como digo, no oficiales. Eh, Hay que estar atento también, obviamente, del lado de los Steelers, qué pase con las lesiones. Como dije, el primer injury report, o el primer reporte de lesionados, va a salir el día miércoles. Hay que estar atentos a lo que pase con Larry Ogunjobi, a su lesión del pie.
aunque, bueno, le preguntaron a Mike Tomlin hoy en la conferencia de prensa, no fue muy específico, no entró en detalle. Eso también tiene una razón estratégica, básicamente no tiene por qué hacerlo, entonces es muy inteligente, ¿no es cierto? No se guarda la información, porque en el fondo el rival puede empezar a planificar o a prepararse según lo que uno menciona, así que preferimos mantener esa incertidumbre y que ellos piensen que va a jugar hasta el final. Hay que acordarse también que en el último partido de Precision supuestamente estaban lesionados también Cam Hayward, y que va a ser importante que vuelva y que esté al 100%. Y también estaba lesionado, se supone, el jugador Nick Herbig, que esperemos que no sea necesario que juegue, pero finalmente, si se acuerdan del depth chart, quedó como centro reserva y como guardia reserva, así que es de los primeros que puede que tenga que salir si es que hay que salir a la cancha, me refiero, si es que hay alguna lesión. Así que es importante que se haya recuperado al 100%. Pero bueno, va a ser un partido electrizante, va a ser un partido muy entretenido, yo creo. Obviamente que está toda la esperanza puesta en que Pittsburgh haga un buen papel, que salgan con mucha energía. Eh, las predicciones se las dejamos a otros, eh, como los expertos aquí de NFL.com, y que dieron ahí sus resultados. Yo tengo buenas esperanzas que Steelers obviamente haga un buen partido, juegue bien, y hay que partir fuerte porque Pittsburgh juega 6 de sus primeros 9 partidos como local, ¿ya? Así que hay que aprovechar estos primeros partidos, hay que partir fuerte porque después lo que se viene bien complejo. Así que si queremos, si queremos que nos vaya bien, hay que partir con todo. Bueno amigos, yo me empiezo ya a despedir. Este capítulo fue un poco extenso. Se nos juntó esta información de la última vez que nos vimos, pero yo creo que fue un análisis bien detallado y bien interesante. Así que tienen toda la información. Espero que disfruten el partido del domingo, que estén apoyando, ¿no es cierto?, obviamente a los Pittsburgh Steelers, y que la próxima semana nos estemos viendo y analizando qué fue lo que pasó en ese partido, todos los detalles, y siempre listos a también disfrutar de esta pasión que nos une a todos, que es el fútbol americano y que son los Pittsburgh Steelers. Así que sin más me despido y les digo, here we go Steelers, vamos con todo.